Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a VPrepper y en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre incendios. Lo vamos a hacer de una manera resumida y tocando algunos aspectos básicos que hay que tener en cuenta, ¿vale? Si, posiblemente que muchos de vosotros ya lo sepáis, pero vamos a refrescar algunas ideas. Bien, los incendios pueden originarse de múltiples maneras, ¿vale? Y os podéis ver involucrados en uno de ellos en cualquier momento, ya sea en vuestro propio domicilio, en el edificio donde viváis o en el exterior de vuestra vivienda. Por ello, para estos tipos de eventos, este tipo de casos, tenéis que tener idea de un plan de contingencia, ¿vale? En ese plan tenéis que intentar establecer una serie de errores en la unidad familiar, si sois varios. Por ejemplo, una persona que se encargue de intentar extinguir o apagar el fuego con algunos tipos de herramientas que vamos a ver ahora después. La otra persona intentará evacuar la vivienda, el domicilio o el lugar donde se halle, junto con el resto de familiares o personas que se encuentren en el lugar, por ejemplo, ¿vale? También tenéis que almacenar, por motivos obvios, pues una serie de suministros o herramientas para intentar afrontar este tipo de eventos, ¿vale? También es obvio que hay que intentar localizar las rutas de evacuación del edificio o de vuestra vivienda. Hay que tener claras cuáles son esas rutas, esas salidas de evacuación, ¿vale? Dónde vais a dar, etcétera, ¿vale? Siempre hay que tener en cuenta esas rutas y cuánto se tarda en llegar, cuánto se tarda en evacuar, etcétera, ¿vale? Y lo más importante, y por motivos obvios, que cuanto antes avise a los servicios de emergencia, antes llegarán y antes solucionarán el problema, minimizando así los daños tanto humanos como materiales. Bien, tenéis que analizar a modo personal, tenéis que analizar la posibilidad que existe de un incendio en vuestra vivienda. Tenéis que evaluar cuál es el estado de, por ejemplo, los enchufes y los cables de vuestra vivienda, si tenéis algunas regletas o algunas regletas con demasiados enchufes o demasiados aparatos electrónicos enchufados, ¿vale? Lo cual eso aumentaría con bastante posibilidad de que se produzca algún tipo de incendio o de conato o cortocircuito eléctrico, ¿vale? Por sobrecarga, ¿vale? Ese tipo de cosas pues sería conveniente revisarlas, ¿vale? Que todo funcione correctamente, que nada esté sobrecargado, etcétera, ¿vale? También tienes que tener en cuenta la situación de vuestra vivienda. Si vives en un edificio de una comunidad de vecinos, ¿vale? Tenéis que ver si estáis viviendo en una primera planta o en un séptimo o donde sea, ¿vale? Porque en función de la posición de vuestro domicilio, pues ante un incendio, pues tenéis que tener en cuenta alguna serie de circunstancias. Y a lo mejor a la hora de evacuar, pues lo vais a tener más difícil o más fácil. ¿Me entendéis por dónde quiero ir? Bien, también tenéis que mirar y observar qué tipo de negocios hay en los locales bajos, si tenéis alguno de ellos, ¿vale? Hay edificios en el que en las zonas bajas pues tienen algún tipo de comercio. Puede ser una frutería, una tienda, un restaurante, un pequeño local de comida rápida, ¿vale? Según qué tipo de local puede haber más posibilidades o menos posibilidades de que se produzca un incendio en el mismo, que acabe afectando a la larga, a medio plazo, al resto del edificio. Entonces hay que tener en cuenta también esos aspectos, ¿vale? A la hora de elaborar vuestro plan de emergencia para este tipo de eventos, pues tenéis que tener en cuenta esa serie de circunstancias. Y en función de cómo os haréis, pues tenéis que hacer unas cosas u otras o hacer otra serie de pautas. Por ejemplo, si tenéis un restaurante en algún local bajo de vuestro edificio o un local de comida rápida, tenéis que ver que si se produce un incendio, eso puede afectar al edificio en sí. Lo que significa que si veis que, esto a modo de ejemplo, que se produce un incendio en ese local, no esperéis a que esto vaya más. Por el simple sentido común y cabeza, evacuar el edificio, vuestra vivienda, y os vais a un punto seguro hasta que eso acabe. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre si se produce un incendio, pues tanto en vuestra casa o en algún vecino. ¿Vale? Aquí va a entrar en juego donde os hayáis dentro del edificio, si es una planta alta o una planta baja. ¿Vale? Ahí tenéis que ver la situación, el tipo de fuego que se haya producido, etcétera. ¿Vale? Yo creo que esto, por motivo y sentido común, se entiende. ¿Vale? Tenéis que tener almacenados una serie de recursos. Extintores, que luego veremos más adelante un par de diapositivas relacionados con extintores y los tipos que hay, porque depende del fuego que se produzca, no va a valer cualquier extintor. ¿De acuerdo? Y lo vamos a centrar concretamente en un caso que suele pasar mucho.
en las viviendas, ¿vale? Mantas ignífugas, para mí es la mejor herramienta que hay, ¿vale? Una de las mejores, por así decirlo. Es muy versátil, ahora más adelante hablaremos un poco sobre ella, pero creo que todas las casas, todos los hogares deberían tener al menos una manta ignífuga, al menos, ¿de acuerdo? También sería conveniente pues tener unas máscaras de gas o de partículas. Recordad que ante un incendio se va a producir humo tóxico, ¿vale? Y conviene protegerse de él. Tanto si os quedáis encerrados en una habitación por motivos de seguridad y motivos de obvios, porque así lo indiquen los servicios de emergencia, o si tenéis que salir del edificio porque tenéis que evacuar porque ha habido un incendio y hay una cantidad de humo considerable, pues generalmente pues, sería conveniente tener este tipo de máscaras. Hablaremos también un poquito sobre cómo protegerse de otra manera ante el humo, pero bueno, teniendo una máscara de gas y de partículas concretas, pues puede solventar este tipo de problemas. También las mochilas de emergencia, esto ya siempre lo he dicho en muchos vídeos. Siempre tenedlas preparadas y siempre la tenéis que tener cerca de la entrada de vuestro domicilio, ¿vale? Para que en cualquier momento, si tenéis que salir por los motivos que sean, ya no sea solamente un incendio, sino por cualquier otra circunstancia, enseguida la cogéis y os marcháis del domicilio. No perdéis ni un segundo, ¿vale? Ahora bien, si por los motivos que fuesen en relación a un incendio tenéis que abandonar el domicilio, pues tenéis que seguir una serie de pautas y recomendaciones a seguir. Vamos a hablar sobre las más básicas y las más importantes. Bien, si se origina un incendio, ya sea en vuestro domicilio o en vuestro edificio, y por los motivos que sea urge la necesidad de abandonarlo, en la medida de lo posible, si tenéis opción, coged las mochilas de emergencia. Ahí vais a tener una serie de recursos para aguantar unos días, aparte de otro tipo de elementos y herramientas que os pueden venir bien. ¿Vale? Utilizar las máscaras de gas y de partículas y gafas de protección, ¿vale? Solo si se tiene opción, si tenéis tiempo y la situación lo requiere y hay un espacio considerable de tiempo para poder ponérselo, hacerlo, ¿vale? Si hay humo en el ambiente, todavía el incendio no se ha agravado demasiado y hay opciones para abandonar el edificio, nunca está de más protegerse, ¿vale? Hablaremos más adelante, ahora después del humo, pero ya os digo, aunque sea un minuto de exposición a humo, podéis tener algún tipo de lesiones a la larga o a corto o medio plazo, ¿vale? Tanto en los pulmones como en los ojos. O, por tanto, si podéis evitarlo, entrar en contacto con el humo, pues mejor todavía, ¿vale? Luego, si se tiene opción, utilizar las máscaras de gas y de partículas y las gafas de protección, ¿vale? También una de las primeras cosas que hay que hacer es, por motivos obvios, avisar a los servicios de emergencia, ¿vale? Mientras que se os avisa a los servicios de emergencia, hay que dar la comunicación a los mismos de una manera tranquila y con calma, a pesar de las circunstancias, ¿vale? Porque si entráis en histeria o en pánico, no se van a enterar bien y pues, va a haber una demora de tiempo vital, ¿vale? Entonces tenéis que indicar con calma y con tranquilidad a los servicios de emergencia lo siguiente: ¿dónde os encontráis? ¿Vale? Es importante saber dónde os encontráis para que puedan acudir. ¿Dónde se halla el incendio? ¿Vale? No es lo mismo que esté un incendio a una altura o a otra. No es lo mismo que esté en una séptima o en una décima planta que en una primera planta, ¿vale? Va a influir mucho esos aspectos. Las personas que hay en el lugar, cuántas personas hay, si hay heridos, ¿vale? ¿Cuánto tiempo lleva el incendio? La gravedad del mismo, etcétera, ¿vale? Entre otras preguntas que os harán los servicios de emergencia. ¿De acuerdo? También si a la hora de evacuar el edificio hay llamas de por medio y hay opciones para salir dentro de una normalidad del edificio por motivos de seguridad, pues si me explico, si ahí no son unas llamas importantes, pues bueno, si tenéis opción de utilizar las mantas de fugas, utilizadlas. Ya os digo, cualquier clase de llama en contacto os va a quemar y os va a causar heridas graves. Entonces con las mantas os podéis proteger bastante, ¿vale? Y otra cosa muy importante, aunque esto es de conocimiento básico y genérico para todo el mundo, es que ante un caso de incendio jamás utilices el ascensor, ¿vale? Se puede bloquear, os podéis quedar atrapados en él y seguramente moriréis por asfixia, dado que los huecos del ascensor ante un incendio en un edificio va a hacer un efecto de chimenea. Por ahí se va a colar todo el humo que os saldrá al exterior, por tanto, eso es una muerte asegurada si os quedáis ahí dentro, ¿vale? Por tanto, evitarlo. Siempre hay que ir por las escaleras. Bien, con respecto al humo, lo que os iba a comentar es lo que os he dicho antes, ¿vale?
En el caso de que se evacúe el edificio y tenéis que pasar por una puerta, tenéis que cruzar una puerta, tenéis que aseguraros de que no salga humo por debajo de la misma, ¿vale? Si sale humo debajo de la puerta, tenéis que saber que ese humo va a ser tóxico y que además, posiblemente, al abrir esa puerta, se pueda generar una deflagración, ¿vale? Esto se produce al introducir oxígeno de golpe al interior del incendio, ¿de acuerdo? Digamos que el incendio dentro de la habitación con la puerta cerrada es un entorno controlado, el oxígeno se está consumiendo, etcétera, ¿no? Entonces, al abrir la puerta, de golpe le vais a meter una cantidad de oxígeno, de aire importante y entonces eso va a generar una posible deflagración, ¿vale? Esto podéis encontrar información al respecto en internet y en páginas de bomberos donde os van a dar una información más detallada y ampliada sobre este hecho, ¿vale? Si no sale humo debajo de la puerta, no os confiéis, no abréis la puerta así sin más. Con la parte posterior de la mano, no con la palma, ¿vale? Sino con la parte posterior de la mano, tocarla, ¿vale? Tocar así durante un segundo y la quitáis para ver si está fría o está caliente. Si está fría, podéis pasar por ella perfectamente, sin ningún problema. Pero si está caliente, es mejor no pasar por ella, por motivos de seguridad. Y todo va a ir relacionado con lo que acabamos de comentar, ¿vale? Puede que se produzca una defragación o que avivéis el fuego, etcétera. Así que, por tanto, en ese caso no se abre la puerta. También tenéis que recordar ir agachados siempre, ¿vale? Mantener una postura baja. El humo siempre asciende, ¿vale? Es más ligero que el propio aire. ¿De acuerdo? Digamos que el aire, entre comillas, limpio se va a encontrar en la zona inferior, ¿vale? Por tanto, esa es por esa zona a partir de cintura para abajo donde más o menos os tenéis que hallar, ¿vale? Por eso hay que ir en la medida de lo posible agachados. Aunque creáis que correr o andar sería lo más sensato ante un incendio donde haya humo y tal, os equivocáis, ¿vale? Porque si se inhala una cierta cantidad de humo puede llegar a desorientar a la persona y perder el conocimiento. Y por tanto, seguramente esa persona fallezca. Fallezca por inhalación de humo y asfixia, ¿vale? En conclusión, ¿de acuerdo? Además, en muchos incendios se ha demostrado que las personas que mueren en los mismos, la mayoría de todas ellas suelen morir por inhalación de humo, ¿vale? Y no como consecuencia de las llamas, ¿vale? Luego, por tanto, el humo es muy, muy peligroso. Si no podéis salir, os veis atrapados en una habitación, tenéis que tener en cuenta que hay que intentar cerrar las puertas, cualquier tipo de apertura, rendijas de ventilación, etcétera. Hay que tapar todas esas rendijas o esas aperturas para evitar que el humo entre a la estancia donde os halléis, ¿vale? Con ropa o toallas húmedas, al igual que si no tenéis máscara de gas o de partículas apropiadas para estos casos, tenéis que intentar con algún tipo de ropa, toalla o prenda similar, humedecida, ponerlas en las vías respiratorias, es decir, en la boca y en la nariz, ¿vale? Os va a ayudar bastante, ¿de acuerdo? Ya os digo que el humo es tóxico y aparte puede estar caliente y os puede ocasionar daños en el cuerpo humano, en la vía respiratoria, mejor dicho. Bien, esto es lo que hemos hablado antes. Si el fuego está en la planta o en plantas inferiores a vuestro domicilio, deberéis de comprobar, extremando las precauciones y siempre que sea posible, si es factible seguir bajando o no, ¿vale? En caso de evacuación. ¿Vale? Porque si el incendio está a unas plantas por debajo de donde os encontráis, pero hay una cantidad de humo ingente que donde no se pueda ni ver y hay llamas de por medio, pues en ese caso no procede bajar, ¿vale? Os tenéis que quedar encerrados en una habitación del domicilio, la más alejada posible al incendio y a ser posible que esta habitación tenga una ventana al exterior y quedaos allí, ¿vale? ¿De acuerdo? Sellando todo tipo de apertura, puertas, rendijas de ventilación, etcétera, ¿vale? Bien, tenéis que tener en cuenta también que ante un incendio el aire en general, aunque no haya humo, va a estar muy caliente, ¿vale? Muy caliente. Luego, por tanto, esto es ya por motivos obvios. No intentéis jugársela o arriesgarse. Intentar cruzar una habitación en llamas o en aire caliente porque, ya os digo, si respiráis aire muy caliente, os va a abrasar los pulmones. Ese aire va a entrar por vuestras vías respiratorias, os las va a quemar, se van a inflamar y os va a provocar una asfixia, ¿vale? Entonces, no os la juguéis, ¿de acuerdo? Ante esos casos, ante una habitación que esté ardiendo o que la temperatura sea bastante alta, no entréis en ella, ¿vale? No os la juguéis.
Recordad también, y lo vuelvo a repetir, que el humo es más peligroso que las propias llamas. Vale, esto es uno de los accidentes domésticos que más suelen pasar con motivo de incendios en un domicilio. La cocina, ¿vale? Cuando estáis cocinando, es lo típico, y la sartén comienza a arder, ¿vale? Ya lo sabréis, pero os lo vuelvo a repetir, jamás echéis agua en una sartén ardiendo, porque esto va a provocar que se produzca una explosión, ¿vale? El agua, al entrar en contacto con la sartén y con el aceite caliente, va a provocar una explosión debido a la evaporación directa de la misma. Y esto va a provocar que las llamas se extiendan por toda la estancia donde os halléis. Una de las soluciones que hay que más se comenta es el de un trapo húmedo, ¿vale? Húmedo, no chorreando agua, sino húmedo, ¿vale? Tenéis que escurrirlo bien porque si no os va a pasar lo mismo que si ponéis la sartén debajo del grifo, ¿vale? Y eso no se debe hacer jamás. Entonces, con un trapo húmedo, bien escurrido, lo extendéis sobre la sartén con un poco de cuidado para que no os queméis y listo. Previamente deberéis de desconectar la fuente de calor e intentar llevar la sartén a un lugar seguro, ¿vale? Es decir, que no afecte las llamas a ningún tipo de mueble o similar que pueda provocar el incendio del mismo, ¿vale? Por este caso, pues, sí, una buena opción sería en el suelo, alejado de todo tipo de muebles. Lo ponéis en el suelo y con el trapo húmedo lo ponéis sobre encima de la sartén con un poquito de cuidado y listo. El fuego se apagará rápidamente. Para este tipo de hechos, lo que yo recomendaría y la opción más correcta es que tengáis mantas ignífugas en vuestro domicilio, en vuestro hogar, ¿vale? Sobre todo en la cocina o cerca de la cocina, para este tipo de situaciones. La sartén o incluso algo que se ha podido quemar, algo que sea un conato, ¿vale? Que no sea un incendio considerable, sino un pequeño conato. Pues con las mantas ignífugas, esto lo extendéis directamente sobre el conato de incendio y extinguirá el fuego enseguida, ¿vale? La asfixiará. ¿Vale? La asfixiará porque no va a dejar pasar oxígeno, el oxígeno que hay se va a consumir enseguida y por tanto apagaréis el fuego rápidamente, ¿vale? Si os veis en la necesidad de utilizar un extintor, debéis de saber que en estos casos concretos en cocina, para tipo de aceite, grasas y tal, no vale el del tipo ABC, que son los más genéricos que hay, los que están en las comunidades de vecinos, en los edificios y en las casas, en general, ¿vale? No es el recomendable, ¿vale? El recomendable es el tipo F. Pero bueno, si no tenéis más remedio, podéis hacer uso de él. Lo que pasa es que no suele ser muy efectivo. Lo va a apagar posiblemente. Posiblemente lo apague, pero no es el adecuado para este tipo de fuegos, ¿vale? Porque puede volver a reavivar el fuego, etcétera. Bueno, una serie de características técnicas que esto lo podéis buscar en internet, ¿vale? Hay mucha información al respecto en páginas especializadas o en las páginas de bomberos y ahí podéis tener información al respecto de estos tipos de extintores. Conclusión, que en caso de cocina, lo suyo, una manta ignífuga o un extintor de tipo F, ¿vale? Que son especializados para grasas y aceites, ¿vale? Vamos a ver los extintores que hay. Antes de ello, ya os digo, la manta ignífuga, ya os digo que es la mejor herramienta que hay que tener en un hogar, ¿vale? Es fácil de usar y es muy versátil. No solamente os va a valer para apagar un conato de incendio, sino que ante un incendio considerable, si tenéis que evacuar el edificio o la casa, os va a ayudar bastante para protegeros de las llamas. Aparte que si veis una situación en que una persona esté ardiendo, es mejor coger la manta ignífuga si tenéis uso de ella, claro está, y echársela por encima y taparle con la manta ignífuga, ¿vale? En caso contrario, si una persona está ardiendo, pues que se echa al suelo o echarle al suelo o obligarle y que ruede, ¿vale? Que ruede. Jamás intentéis echarle agua, jamás intentéis echarle otro tipo de productos porque puede causar un mal que un bien, ¿vale? Y como último recurso, por un extintor, ¿vale? Lo que pasa es que tenéis que tener en cuenta que los extintores suelen tener partículas tóxicas que se inhala cierta cantidad puede ocasionar también más daño a esa persona. Aparte que luego en las heridas que produzca el propio fuego, las propias quemaduras, si le metéis el extintor, que es polvillo, se va a quedar adherido a las quemaduras y eso va a ocasionar una infección, etcétera. Va a ser muy doloroso para esa persona. ¿De acuerdo? Tanto que incluso puede ocasionar la muerte debido a algún tipo de infección. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, lo mejor entre una persona ardiendo es que ruede por el suelo o una manta ignífuga, ¿vale? Bien, y estos son los extintores que os estaba comentando antes, las clases que hay. Ya os digo que hay extintores que recogen varios tipos, como por ejemplo el ABC.
que son los que suele haber en la mayor parte de lugares, sobre todo en edificios. Y para cada cocina es el clase F, ¿vale? Que es el como os he hecho mención anteriormente, ¿de acuerdo? Esto lo podéis leer tranquilamente o buscarlo en internet. Esta es otra diapositiva que va relacionada con lo mismo, un poquito más amplio. Y bueno, y nada más, esto lo quería comentar, ya os digo, es algo básico, resumido y conciso, ¿vale? No hay que meterse mucho en detalles, esto para buscar algo más de información ampliado y con ciertas técnicas e información más especializada, pues tenéis que ir a páginas concretas de bomberos o similares que os puedan ampliar un poquito más la información, pero esto a modo genérico para todo el mundo. Es recomendable que se sepa, es recomendable tener en cuenta algunos aspectos a la hora de intentar planificar un plan de evacuación y un plan de emergencia. Y nada más, con esto no alargo más el vídeo, que se me ha ido bastante, pero bueno, espero que os sirva de ayuda y os haya gustado y nada más. Muchas gracias y un saludo a todos.